Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy cordial a todo el equipo de la Universidad del Norte de Tamaulipas. Asimismo, principalmente al rector, el MBA Francisco Chavira Martínez, así como todo el personal docente y administrativo. Y por supuesto a todo el alumnado, un saludo muy cordial. Un saludo muy cordial. En esta ocasión tengo el honor y el gusto muy especial de, de platicar con el alumnado y con el personal docente y administrativo de la universidad sobre algunas reflexiones sobre el proceso educativo a distancia de la Universidad del Norte de Tamaulipas durante la pandemia y el periodo ex post pandemia. Bueno, pues, dada la vital importancia de la educación en los tiempos que vivimos, caracterizados por la era de la sociedad de la información y la economía del conocimiento, aunado a lo anterior a la cuarta revolución industrial del Internet de las Cosas, es en este siglo XXI de vertiginosos cambios tecnológicos, dinámicas transformaciones del sector laboral e insospechados retos sanitarios y económicos producto de la pandemia que hoy nos agobia, el que hoy más que nunca debemos empezar por ponderar y valorar la creciente importancia de la educación en su justo e inexorable redimensionamiento, a todas luces requerido. Para este propósito es oportuno, diría yo, iniciar con una profunda reflexión en torno a algunas notables frases célebres sobre el tema de la calidad educativa, al que hoy, como siempre, debemos dedicarnos integralmente y con máximo esfuerzo para alcanzar de manera continua y permanente esta muy importante meta. De tal manera que, dicho lo anterior, empezaremos por un útil e ilustrativo preámbulo de frases célebres, mismas que connotan la importancia de la educación en su enfoque de altura de miras y gran visión que caracteriza desde sus orígenes, hoy y siempre, a la Universidad del Norte de Tamaulipas. Iniciando este preámbulo, decíamos, por lo que expresó el por muchos considerado máximo científico del siglo pasado, el siglo XX, por decirlo menos. Me refiero a Albert Einstein, quien acuñó de manera genial las siguientes frases célebres respecto a la educación. Decía Albert Einstein: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Adicionalmente, este célebre e icónico científico estableció como dogma de fe la siguiente determinación, por cierto muy oportuna: el arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento. Y de manera conclusiva evidenció también sobre este tema trascendental de la educación que un genio se construye con 99% de esfuerzo y con un 1% de inteligencia. Por su parte, Aristóteles, distinguido filósofo griego considerado el padre de esta disciplina, expresó sobre el mismo tema: el educado difiere del no educado, tanto como el que vive difiere del muerto. Y complementariamente al ya citado célebre filósofo
y connotado pensador, también estableció: educar la mente sin educar el corazón no es educación en lo absoluto. Ustedes saquen sus conclusiones. También, como Colofón expresó, la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Por su parte, Antonio Machado, célebre poeta español de la distinguida generación del 98 del siglo XIX, por cierto, es, para muchos no sabrán, pero cantante de protesta importante durante la época del franquismo en España, Joan Manuel Serrat, basa gran parte de sus canciones en los versos de Antonio Machado. Fue un poeta, pues, de la mayor fama e importancia en el mundo, y lo es. Y se caracterizaba por tener una poesía de vanguardia, progresista, liberal. Y bueno, pues podríamos decir lo que se expresa en algunos casos como la música de protesta, aquella que busca un mejor entorno y un mejor porvenir para la humanidad. Es por eso que me detengo a hablar de Joan Manuel Serrat. Vale la pena el alumnado que alguna vez, una canción muy en especial, que es golpe a golpe, verso a verso, implica un mayor esfuerzo, que es en buena medida el espíritu de esta plática, de este mensaje que tratamos de transmitir. Y bueno, pues Antonio Machado dijo: en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde el que lo guarda y solo se gana el que se da. ¿Qué quiere decir? Pues que el conocimiento es para compartirlo, es para difundirlo, no es para guardarlo. Y vaya que tiene una aplicación importante hoy en día, en esta época de gran y vertiginoso avance tecnológico, en esta época de la sociedad de la información y de la economía del conocimiento, que espero estén todos y cada uno de los alumnos y alumnas, o alumnas y alumnos, familiarizados con esto. Lamentablemente el tiempo que tenemos para esta charla no permite ahondar en ello, más allá de mencionarlo. Pero es un tema muy importante, sobre todo para pensar en las oportunidades laborales que tendrán en lo futuro las alumnas y alumnos que hoy nos escuchan. Asimismo, hablando de luchadores sociales, hablando de movimientos vanguardistas y progresistas, Nelson Mandela, como bien saben, distinguido defensor de los derechos civiles, de los derechos humanos, insigne luchador social y súper destacado y ejemplar estadista contemporáneo, expresó: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Mientras que, por su parte, el gran activista y catalizador social que junto a Martin Luther King luchó en materia de derechos civiles en los Estados Unidos de la posguerra, Malcolm X, dictaminó también visionariamente: la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Es muy significativa también esta frase. Adicionalmente, el pensador y humanista, así como inventor, científico multidisciplinario y connotado artista del Renacimiento, de la época del Renacimiento posterior a la Edad Media, Leonardo da Vinci, expresó atinadamente: el aprendizaje nunca cansa a la mente. Igualmente vale la pena en este acervo de frases célebres, preámbulo de esta plática, incorporar en este listado de reflexiones a John F. Kennedy, gran estadista de fama mundial, que caló hondo en las sociedades, en especial en Latinoamérica, en México,
Hay que recordar aquella visita que hizo a principios de los 60 en México. Volcó a la gente a las calles en la Ciudad de México. Inusual en un estadista proveniente de Estados Unidos de Norteamérica. Pero así fue. Y él expresó paradójica porque van a escuchar la frase y van a ver en el contexto de su muerte, que nunca se supo quién lo mató. Al igual como el caso de Luis Donaldo Colosio, que quedan en el enigma esos crímenes de Estado. La meta de la educación, dijo John F. Kennedy, es el avance en el conocimiento y la diseminación de la verdad. Así como por su parte el profeta Alí, segundo ser humano en someterse al Islam de la región musulmana, haciendo gala de su capacidad filosófica, estableció que no hay riqueza como el conocimiento y que no hay pobreza como la ignorancia. Sirva el acopio de las anteriores frases célebres para que la reflexión se dé en torno al valioso contenido y de estas y motive a que los alumnos y profesorado en esta época de apertura de clases renovemos y fortalezcamos nuestra mística educativa en estos momentos de apremio. Y con este mismo objetivo justo ya mencionado, no podemos dejar de incluir algunas frases célebres, pero sobre educación también, pero dichas por insignes mexicanos, para no pecar de chauvinistas. Tal como sigue: que se eduque a los hijos del labrador y del barrendero, como a los del más rico hacendado. ¿Quién dijo esto? Nada más y nada menos que el siervo de la patria, José María Morelos y Pavón, que al igual que el padre de la patria, pues dieron su vida porque hoy tengamos este país donde vivimos, que muchos quisieran vivir en él, pero muchos. La instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo, dijo Benito Juárez. La incultura es una de las desgracias de mi país. Yo pago primero a un maestro y después a un general. El Centauro del Norte, Francisco Villa. Educar quiere decir fortificar. Justo Sierra Méndez, notable también personaje de nuestra historia patria. Con nuestras escuelas abramos por donde quiera ventanas al aire de la patria, al aire de la civilización. Antonio Caso. El hombre debe educarse para el bien. Esta educación y las doctrinas que en ella se inspiran constituyen la moral y la ética. Alfonso Reyes. Muy importante estos dos conceptos. De nada sirve una educación sin moral y sin ética. Y es lo que trata de inculcar estos valores clásicos la Universidad del Norte de Tamaulipas, como ya veremos en el cuerpo de la ponencia. La educación es la base de la felicidad de naciones, la de las familias, de los individuos. La educación hace buena parte, buenos hijos y buenos ciudadanos. Francisco Zarco. Y para culminar este preámbulo que estamos expresando, la frase muy célebre de nuestro connotado secretario de Educación, José Vasconcelos: por mi raza hablará mi espíritu. Hay que recobrar este espíritu, hay que recobrar estos valores, si queremos, como bien que queremos, un México mejor para nuestros hijos y futuras generaciones. Pues después de este prefacio, entremos en materia. Como es de todos conocido, ampliamente experimentado y profundamente vivido, la humanidad hoy en día se enfrenta a una pandemia sin precedentes que sin duda alguna está produciendo
una nueva forma de vida. Por lo tanto, es ineludible y oportuno el llevar a cabo un análisis y conclusiones prácticas en torno a los obstáculos más importantes a vencer en el futuro inmediato en materia educativa, a la par de los retos a los que se enfrentan los estudiantes debido a la transformación digital, tanto en el proceso educativo como en el presente y futuro mercado laboral. Por lo tanto, en la Universidad del Norte de Tamaulipas, consideramos que en este momento de reinicio de clases es de fundamental importancia el esbozar un panorama de evolución enfocado hacia el futuro en ambos ámbitos, tanto en el relativo al proceso educativo como en el de el futuro ejercicio de las actividades profesionales ante un mercado laboral en acelerada e irreversible transformación. Y de esta manera poder coadyuvar a que nuestros alumnos tengan una mayor margen de referencia integral y efectivo para prepararse hoy hacia un entorno global post pandemia. No está por demás decir, para ilustrar la fragilidad del ser humano y lo cambiante que el entorno puede ser, el irrefutable hecho de que en el periodo ex ante a la pandemia difícilmente alguien pudiera haber imaginado que las aulas y oficinas a nivel global quedarían vacías, afectando a millones de personas que aún hoy se encuentran recluidas en cuarentena. Es por eso que más allá de una educación solo fundamentada en el aprendizaje estrictamente, el proceso educativo debe incluir la enseñanza de habilidades creativas individuales y grupales que hagan posible el enfrentar con éxito las adversidades y retos que enfrentamos en el presente y en lo futuro, tanto como comunidad educativa, sociedad tamaulipeca y sociedad mexicana en pleno. ¿Qué duda cabe que el mundo se está enfrentando a una pandemia sin precedentes en la época moderna, que como consecuencia está generando la necesidad de una nueva forma de vida y sin duda el rediseño educativo que implica la reingeniería de los procesos inherentes? En este contexto, la Universidad del Norte de Tamaulipas no puede quedarse atrás. El mundo entero se detuvo sus actividades y se vio obligado a implementar un plan emergente que estuvo respaldado e incluso apuntalado en todo momento por la transformación digital. Es por eso que hoy por hoy se volvió más imperativa aún la necesidad de una transformación digital enfocada a la educación, al desempeño de las tareas profesionales, a la cual la Universidad del Norte de Tamaulipas no es de ninguna manera, sino todo lo contrario, ajena. Según la Organización de las Naciones Unidas, permítanme citar, para la educación, UNESCO por sus siglas, en todo el mundo se han superado los 1.500 millones de estudiantes de una población cercana a los 8.000 millones. 1.500 millones de estudiantes sin poder asistir a clases por la pandemia del denominado COVID-19.
Esas cifras equivalen al 91% del total de los estudiantes en todo el planeta, inscritos en un conglomerado de al menos 188 países. Ante estas circunstancias, los sistemas educativos de todo el mundo están adaptándose a la nueva realidad. Y aquí lo reiteramos, la Universidad del Norte de Tamaulipas no es la excepción, sino por el contrario liderea la redefinición de su sistema con la reingeniería de procesos requerida para ofrecer alternativas digitales, para seguir formando de forma remota y con calidad total a su muy querido y estimado alumnado. Y en particular de esta manera, como ya es tradición, coadyuvar a la educación y formación de la juventud y del pueblo tamaulipeco. Si bien la educación en línea no es un terreno inexplorado por la Universidad del Norte de Tamaulipas, hoy por hoy, las circunstancias adversas ocasionadas por el COVID-19 nos obligan a impulsar su adaptación a la nueva normalidad y su consolidación como agente educativo de vanguardia. En materia de capacitación remota, no todos son retos a superar. También ofrece ventajas que van, entre otras, desde la capacidad de inclusión de alumnado en regiones remotas y de difícil acceso, vía la capacitación remota, hasta los ahorros de tiempo y recursos para el traslado que se deben de ver traducidos en los costos mismos de la educación. Aparte del esfuerzo que hace la universidad en esta época de crisis por sacrificar el ingreso de todo el equipo de tal manera que pueda ser accesible en estos tiempos de emergencia a la comunidad tamaulipeca el importante, primordial y fundamental elemento humanístico de la educación. Así como la reducción, decíamos, del costo en el uso, operación y mantenimiento de infraestructura tradicional, e incluso, ¿por qué no decirlo?, a nivel global, contribuir un respiro al planeta, al evitar el traslado de estudiantes y profesorado a sus centros educativos, porque hay que decir que se contamina al ir a la escuela, ya cuando se ve en grandes orbes, e incluso es medible aún en ciudades medianas, el incremento en la impureza del aire y otros factores como producto del comienzo de clases. En las grandes urbes, pues, es un colapso total. Se pinta el cielo de gris. El día de hoy, pues, no será así. Siempre es una ventaja. Y también sin soslayar el beneficio asociado al desarrollo personal, tanto del alumnado como del grupo docente. Y vamos a ver por qué. Otro de los beneficios que salta a la vista es el fortalecer más aún el uso educacional, formativo y productivo de los medios digitales e intensificar la habilidad en el uso de la tecnología para escuchar las clases, para hacer estudios, para interactuar, como lo vamos a ver más adelante, y para realizar investigación y aplicación práctica de la teoría. Así como el ejercicio práctico del conocimiento, decíamos, e incrementar las habilidades de la capacitación autodidacta en el contexto tanto de la educación programática como la de carácter continuo y de actualización profesional. Por lo tanto, sobre todo en estos tiempos vertiginosos de cambio en información, de cambio en tecnología, aquel que no esté actualizado, no por tener un título, tener una maestría, tener un doctorado, te puedes quedar ahí, porque te quedas en el ocaso. Tienes que adaptarte, por eso la educación continua es muy importante. Por lo tanto, aparejados a sus beneficios, vale la pena reflexionar sobre algunos inherentes retos de este proceso educativo a distancia, entre los cuales me voy a centrar, son muchos, pero por obvio de tiempo me voy a centrar sobre 3. El primero, la renovación y consolidación del conjunto de conocimientos y costumbres de autoorientación. ¿Qué queremos decir con esto?
Para consolidar una eficaz y efectiva educación en línea, las instituciones educativas de las cuales ya hemos mencionado y reiteramos, la Universidad del Norte de Tamaulipas no es la excepción, sino la confirmación a la regla. Debemos de manera intensiva reorientar los esfuerzos didácticos y motivar, dirigir y encauzar al alumnado a que utilizando las tecnologías de información y comunicación denominadas TIC, por sus siglas, TIC, el maestro induzca y propicie que bajo su tutela y conducción el proceso educativo se complemente con el conocimiento generado de manera individual y grupalmente por el alumnado mismo. Y de esta manera se genere más ampliamente y se consolide una cultura de un proceso complementario de autoaprendizaje y autoorientación, en la que cada alumno pueda a su vez desarrollar las habilidades y el criterio educado, así como la experiencia de ser capaz de poder incrementar su conocimiento y capacidad de aplicación práctica de los conocimientos incluidos no solo en el contenido de cada materia de los diferentes programas, sino por el contrario, más allá, rumbo a las fronteras del conocimiento en cada caso. Es decir, el alumno debe investigar por su propia cuenta y debe ser capaz de realizar presentaciones al resto del grupo. No se debe limitar a la información que detalle el maestro, sino por el contrario, debe complementarla, enriquecerla. Todos aprendemos de todos. Así como debe desarrollar una capacidad de expresarla, en este caso el resto del grupo, y de aplicarla en las actividades profesionales en el mundo laboral. Solo así, con esta mentalidad, podremos sacar provecho de las actuales circunstancias y lograr mantener una educación de calidad total. Esta ampliación del proceso educativo complementario, autodidacta y de autoayuda sin duda aumentará el potencial de aprendizaje individual y grupal, así como encauzará al alumnado a dimensionar más ampliamente su potencial de desarrollo personal, académico, emocional, social y profesional. Humanístico agregaríamos también. Partiendo del marco teórico que esboza el catedrático y en paralelo incrementando y aprovechando al máximo sus habilidades de investigación, así como su conocimiento empírico, en adición a su realidad personal vigente y a la de su entorno profesional, el alumno debe ser capaz de lograr la aplicación del conocimiento adquirido a la industria, segmento del mercado, comunidad, región, estado, país, bloque de países y globalmente. Y por lo tanto no solo aprendiendo del entorno, sino contribuyendo a este a la vez para beneficio de sus semejantes y el suyo propio. Sin esto no hay educación de calidad total. Por lo tanto, significa orientar, proporcionar elementos que puedan ayudar, acompañar, facilitar el proceso mediante el cual una persona decide y elabora su proyecto de vida y profesional. La orientación en línea debe seguir estos principios, pero a través de canales digitales, es decir, aquí se requiere una actividad proactiva, aquí se requiere un esfuerzo doble, autodidacta, una capacidad grupal, como veremos más adelante, y de aplicación a la práctica, como veremos más adelante. Y precisamente el punto número 2 de los retos es de materia de escuela práctica. Es decir, en el primer punto decimos, se acabó aquello del aula donde el maestro nada más habla. Eso ya no es así. El conocimiento hoy se transmite, el conocimiento hoy viaja en el aire a velocidades vertiginosas, a cualquier lugar del mundo. Entonces ya no podemos quedarnos que en el esquema educativo tradicional. Ya no se vale que el alumno vaya, se caliente el asiento y nada más, como ya mencionamos en este punto. 2. Escuelas prácticas. La evidencia empírica evidencia que el proceso de aprendizaje óptimo es aquel que se encausa a un enfoque integral, donde se incluya
tanto la práctica como la teoría. Asimismo, en esta época de la sociedad del conocimiento y la economía de la información, como ya dijimos, debemos recurrir mediante el uso de las TI a llevar a cabo un aprendizaje proactivo en el que se busque aplicar el conocimiento, incorporando la interactuación colegiada y la reflexión conjunta de alumnos y docentes. Es decir, que el proceso educativo y su puesta en marcha conlleve complementariamente la formación individual y colectiva para así poder garantizar el poder desarrollar las mejores prácticas tanto de aprendizaje como de capacidad de educación. Sin duda la teoría es indispensable y el maestro debe de representarla, debe presentarla, señalarla, escudriñar en ella y lograr el óptimo aprendizaje vía la comprensión y la familiarización del alumnado, pero sin dejar a un lado la necesaria práctica y desarrollo del propio alumnado de la capacidad de aplicación. Por lo tanto, es requerido en forma complementaria el inducir y consolidar el aprendizaje en la práctica mediante ejercicios de aplicación práctica que los alumnos puedan llevar a cabo, tanto de manera individual como grupal, y asimismo deberán ser capaces de desarrollar capacidades de presentación donde se ilustren de manera óptima los procesos de investigación, aplicación y resultados. Es bajo este enfoque de carácter dinámico que los procesos educativos deben ampliarse, en los que el alumno en forma individual y colectiva se capacite para aplicar en la práctica lo aprendido. Punto número 3. Enseñanza grupal. Como aquí ya se ha establecido, el aprendizaje en equipo siempre será más enriquecedor y es requerido más enriquecedor que hacerlo en forma aislada y solitaria. La motivación que se logra al ser parte de un grupo con una misión compartida puede hacer toda la diferencia, y este elemento también se debe lograr aún en tiempos y condiciones de aislamiento social. De la misma forma como lo tenemos que hacer de manera personal a través del uso de la tecnología y las plataformas digitales. Los estudiantes deben de crear espacios de reflexión colectiva que los ayude a prepararse a lo largo del interminable camino del conocimiento. Este es el camino a seguir a nivel mundial. Este es el camino a seguir de las grandes investigaciones. Este es el camino a seguir en los programas de posgrado, de maestría, de doctorado, de licenciatura. La meta hoy es establecer la educación en línea no solo como un aliado ante el aislamiento social, sino como parte fundamental del futuro del sistema educativo, porque hacia allá va el sistema laboral. Es importante resaltar que aunque las jornadas se cumplirán fuera de los salones convencionales, alejados de los pupitres y del convivio y de los compañeros durante las clases, los programas educativos continuarán siendo los mismos y abriéndose camino entre las múltiples ventajas y retos de la educación en línea. Por lo tanto, hoy, en este momento previo al inicio de actividades en la Universidad del Norte de Tamaulipas, aceptamos el reto y nos adaptamos a las circunstancias vigentes, buscando como siempre inculcar una calidad total, competitiva, una profunda ética, una gran sensibilidad social y un compromiso comunitario por Tamaulipas y por nuestro México. Es así como a través de este mensaje buscamos cerrar filas, alumnos, personal docente y administrativo, con las autoridades estatales, municipales y nacionales en esta gran cruzada educativa. Muchas gracias, pero ahí no terminamos. Nos han pedido unas preguntas que vamos a expresar. Estamos conscientes de la importancia, número 1, al alumnado, estamos conscientes de la importancia que la educación de calidad total implica para nuestro futuro. Número 2, estamos dispuestos a tener la disciplina, esfuerzo y dedicación que el nuevo modelo educativo implica para funcionar bien, diría yo. Y por lo tanto, pues tener el tamaño para ser competitivos de calidad total en el mercado laboral. Muchas gracias.